Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Good Idea, el podcast de Budea. Hoy tendremos con nosotros a Juan Murillo, un experto en carbono y en mercados de carbono. Comenzaremos desde lo más básico, por qué es importante medir y limitar el carbono, y entraremos en los mercados de carbono, regulados y especialmente los no regulados. Será una sesión en la que aprenderéis mucho, igual que lo hemos hecho nosotros. Estoy seguro que la disfrutaréis especialmente. Adelante. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica, en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días y bienvenidos al nuevo podcast de Good Idea. Hoy tenemos con nosotros a Juan Murillo. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. Un placer veros como siempre. Hola, Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Antes que me salude, ya lo quería saludar a Juan. Encantado de volverte a ver. Hola, Juan. Hola, Octavi. Contigo, Juan, hace ya unos pocos añitos que nos conocemos, con lo cual nos hace mucha ilusión tenerte y además estoy convencido de que este podcast va a ser muy, muy interesante y que vamos a aprender todos un montón. Haznos, si quieres, una pequeña introducción de tu trayectoria, intereses y dónde estás ahora para ubicar a la audiencia. Fantástico. Pues sí, yo me formé como ingeniero de caminos, canales y puertos allá por el siglo XX, queda lejos. Y luego he tenido intereses muy diversos. Comencé sobre todo centrado en el ámbito del urbanismo, el desarrollo urbano. He trabajado también en constructora. Luego he trabajado en innovación y tecnología. Son ámbitos que me parecen muy interesantes, muy transversales, ¿no? Aplicables a todo tipo de problemas. Y finalmente tuve la suerte de ser compañero vuestro, una etapa muy bonita en Zurich. Y ahora mismo estoy trabajando en Cambium Earth, que es una empresa de desarrollo de proyectos de captura de carbono a través de soluciones basadas en la naturaleza, porque la sostenibilidad creo que debe estar en el centro de nuestras prioridades. Hoy en día, al menos en mi ejercicio personal de dónde quería estar, etcétera, lo que afloró es precisamente que tenemos un gran problema como sociedad y que si podemos aportar nuestro granito de arena para solucionarlo, pues es ahí donde quiero pasar lo que me queda de trayectoria profesional, ¿no? Tratando de aportar soluciones a este gran reto que tenemos. Igual que hacéis vosotros, por otro lado. Muy bien. Hablas de captura de carbono a través de soluciones naturales, ¿no? Cuenta primero qué problema hay con el carbono, por qué se mide el carbono y por qué es importante. Sí, a ver, es cierto, los efectos del calentamiento global ya no cabe discusión sobre ellos, ¿no? Son evidentes. Y, en cierto modo, hubo hasta hace tiempo un determinado debate sobre cuáles eran las causas, en qué medida eran antropogénicas o en qué medida respondían a los ciclos naturales que se han dado en el pasado, porque el clima está lejos de ser algo constante, ¿no? Siempre ha sido cambiante y tenemos registros geológicos para demostrarlo. Pero yo creo que eso ya está fuera de debate. Está clara la causa. Hemos extraído una grandísima cantidad de combustibles fósiles del subsuelo. Había un montón de carbono inmovilizado que ha sido devuelto a la atmósfera. La atmósfera es una capa muy fina que nos protege, que nos acoge y que estamos contaminando pues desde los inicios de la revolución industrial, de manera progresiva y de manera más acelerada en lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Cuando ya somos plenamente conscientes del problema que tenemos. Y ahora pues estamos pensando en soluciones de todo tipo para resolver este problema, para reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, y no solo de CO2, porque hay muchos otros gases que influyen sobre el efecto invernadero de la Tierra, ¿no? Y que suelen traducirse a CO2 equivalente. Básicamente el conjunto de soluciones en las que pensamos son dos. Por supuesto, dejar de extraer y de emitir CO2 a la atmósfera, dejar de agravar el problema, por decirlo así, no lo va a resolver, lo va a dejar de agravar. Y por otro lado, revertirlo viene a través de procesos de captura activa, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las dos principales líneas de acción que debemos acometer. Y esto es algo que influye en todos nuestros productos, servicios, en cómo nos comportamos, en cómo nos desplazamos. Requiere determinados cambios comportamentales y determinados cambios en la forma de producir y de disfrutar de la prosperidad que hemos
logrado, ¿no? Y además está el reto añadido de hacerlo sin dañar esa prosperidad. Entonces es un mundo muy interesante, pero desde luego la urgencia para reaccionar, yo creo que la tenemos todos clarísima, y a nivel social está clarísima, a nivel científico mucho antes, por supuesto, y a nivel político, pues creo que tenemos la suerte de estar en Europa marcando un rumbo que luego es imitado en el resto de los países, y así tiene que ser, porque una acción individual a nivel nacional, regional, no sirve de nada cuando la atmósfera es absolutamente global y cuando el problema que se está causando en cualquier lugar del planeta nos va a afectar a todos. Claro, entonces estamos ante un reto que requiere de una solución global, porque al final los beneficios serán para todo el mundo o los problemas serán para todo el mundo, pero si solo es una región la que inicia el intento de arreglo, esto no funciona, ¿no? Exacto. Y de ahí que es fundamental y clave la cooperación internacional. Hemos tenido casos de éxito en el pasado en ese sentido, cuando tuvimos el gran reto del debilitamiento de la capa de ozono, que fue un magnífico ejemplo de cooperación internacional con éxito, ¿no? Pero aquel problema pues estaba como mucho más acotado a un sector industrial de fabricación de líquidos refrigerantes o de aerosoles, y había una solución alternativa económica, implementable, técnicamente madura. Es decir, es un caso de éxito desde el punto de vista de coordinación y, digamos, político, pero técnicamente pues era algo mucho más fácil de resolver que lo que tenemos ahora enfrente con el calentamiento global. Respecto a la cooperación, pues sí, hemos tenido el protocolo de Kioto, hemos tenido los acuerdos de París, se han creado los mercados regulados de carbono con un sistema de limitación de emisiones y de cuotas asignadas a los sectores y empresas más contaminantes que se va reduciendo, es un techo móvil y bueno, más o menos va funcionando, pero luego tenemos el gran melón, por así decirlo, de los sectores difusos, ¿no? Que son una parte muy importante de las emisiones y que están únicamente sujetos a los mercados voluntarios. Es a donde nosotros precisamente desde Cambion apuntamos, dándoles instrumentos de la posibilidad de compensar sus emisiones a empresas que están dentro de esos denominados sectores difusos. Y bueno, pues... Vamos a entrar en la parte de mercados, porque yo creo que la gente entiende muy bien el hay que contaminar menos o incluso el hay que coger dióxido de carbono de la atmósfera y movilizarlo, ¿no? Pero la gente entiende menos el decir, no, tú sigue contaminando igual, pero compras los créditos de carbono y así ya estás bien, ¿no? Suena a cambalache. Entonces, cuenta el qué es un mercado y por qué realmente sí que puede ayudar a que se contamine menos o a mejorar el problema. Claro, es que has puesto el ojo en la diana de algo que en realidad es una falacia, pero está muy extendido, ¿no? Y es verdad que parece que estamos facilitando a las empresas una excusa para seguir como antes. No es así. Una empresa seria que se tome esto en serio, ¿no? Y que haga esfuerzos por mitigar su huella, se va a acoger a estándares y protocolos como el Greenhouse Gas Emissions Protocol o el Science Based Target Initiative, que te dice cómo hacer las cosas bien. Cómo hacer las cosas bien empieza por medir con rigor, y esta es la gran noticia. Tenemos herramientas, tenemos instrumentos para hacer una medición rigurosa de la huella que está teniendo una empresa, dividida en 3 alcances. No me quiero poner muy técnico, pero básicamente sería lo que estás emitiendo. Y ojo, vamos a hablar durante la entrevista de carbono y estamos hablando de uno de los impactos que tiene la actividad empresarial o individual, pero es uno solo. No nos olvidemos que hay muchos otros impactos en biodiversidad, en eutrofización de aguas, en consumo de otras materias primas. Vamos a hablar de carbono. ¿Cómo se hacen las cosas bien? Midiendo en primera instancia con sistemas rigurosos como ISO 14064, midiendo las emisiones directas de la empresa, midiendo las emisiones asociadas a la energía que la empresa compra, adquiere, y midiendo lo que se llama alcance 3, hemos hablado de alcance 1, 2, y ahora el 3 es todo lo que está fuera de la cadena de valor de la empresa, aguas arriba proveedores, aguas abajo clientes, ¿no? Entonces el primer paso es medir. Una vez que tienes una buena foto fiel de cómo es tu impacto en términos de emisiones de huella de carbono, el siguiente paso es fijarte objetivos de reducción. No vale saltarte pasos, no vale ir al tercer paso que sería la compensación.
Es lo que dice Science Based ISD Initiative. Vamos a centrarnos en los esfuerzos de reducción, en lo que está de tu mano, cuáles son tus palancas directas para cambiar proveedores y buscar proveedores de cercanía para que los transportes de las materias primas, de tus insumos, sean menores, a menor distancia. Vamos a pues adquirir energía eléctrica producida a partir de renovables en lugar de mediante energías fósiles, etcétera. Lo que también es una falacia es pensar que una empresa, solo tocando sus alcances 1, 2 y 3, puede alcanzar la neutralidad climática. Es utópico. Es absolutamente utópico porque si tú haces un análisis de ciclo de vida riguroso de cuáles son tus emisiones en un alcance suficiente, vas a ver que no está la tecnología todavía madura para que una empresa industrial o de servicios de cualquier sector, de logística, de transporte, sea neutra en emisiones. Imaginemos que una empresa de transporte cambia y electrifica toda su flota, que sería el primer paso, ¿no? Bueno, pues es que hay, en un análisis del ciclo de vida de sus vehículos, pues va a tener determinados impactos en la propia fabricación, en la extracción de materias primas para las baterías, etcétera. Y lo mismo aplica pues para el suministro de energía renovable, ¿no? El hormigón de la zapata, el fuste del aerogenerador, las palas, etcétera. Es decir, si somos rigurosos y lo medimos todo de principio a fin, hay una huella remanente, y eso es lo que se puede compensar. La huella remanente después de haber hecho esfuerzos de reducción. No sería en absoluto riguroso que una empresa se declarase neutra en carbono sin haber aplicado esfuerzos de reducción antes. Hoy escucha, ahora que hablas de compensación, hoy leía un artículo de Joe Alter, que es un escritor muy activista con el tema climático, y decía, es como estar a dieta, comer hamburguesas y pagarle a él vive en Boston, ¿no? Y pagarle a alguien en Wisconsin para que come verdura, ¿no? La metáfora me pareció muy clara de lo poco riguroso de lo que es la compensación, ¿no? Y lo has dicho bien, como un recurso adicional para completar todo un trabajo en todos los aspectos, como fin y como final de todo ese proceso, lo que te queda remanente compensar. Sí, pero la deslocalización respecto a dónde se produce la contaminación, que es eminentemente en el hemisferio norte y sobre todo Europa, Estados Unidos, China, Japón, y dónde está el planeta más preparado para llevar a cabo las absorciones del CO2 emitido, es decir, no tiene que haber una sincronía ni temporal ni espacial. Pues porque donde están las industrias más contaminantes, la tierra es escasa, el suelo es escaso y en definitiva la atmósfera es global, como decíamos antes, con lo cual contaminar en los países más industrializados, pero luego desarrollar proyectos de absorción en otros lugares, en el hemisferio sur, en las zonas más propicias para que crezca la vegetación, pues sí tiene lógica desde el punto de vista global, y es lo que en cambio estamos promoviendo. Yo voy a hacer de algún punto que se ha comentado un poco de voz discordante. De acuerdo. A mí hay algo que Pablo sabe que me gusta mucho, que es pensar en los incentivos, ¿no? Y en cómo se fijan los incentivos y qué efectos tienen, ¿no? Entonces, obviamente lo que nos gusta es pensar que todas las empresas deberían ser buenas, tener buen corazón y actuar de forma positiva, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de todo este sistema es que incluso el que sea totalmente egoísta lo haces ir en el camino que interesa a nivel global, ¿no? Porque al final, a lo mejor alguien no quiere electrificar toda la flota, pero cuando le pones límites al carbono y ve que ese carbono es caro, pues dices, ostras, a lo mejor me sale a cuenta electrificar. O a lo mejor el gestor que le gustaría hacer un nuevo bosque donde ahora no hay bosque, no le salen los números, pero a través del carbono que podrá vender ya sí que le salen los números, ¿no? Entonces, se fija un sistema de incentivos que hace que las cosas vayan mejor, aunque la persona no sea la que tiene la mayor conciencia ambiental del mundo, pero le pone los incentivos para que funcione, y eso a mí me atrae bastante. Es que es cierto, lo que no aparece en la contabilidad económica no ocurre, ¿no? No se crean esos incentivos que tú señalas, y al final las lógicas de mercado funcionan. Las lógicas de mercado son una serie de ficciones, como dice Harari, que funcionan muy bien. Para que alineemos y cambiemos nuestra forma de hacer las cosas, etcétera. Respecto a incentivos, los hay positivos y los hay negativos. Y los hay neutros y voluntarios, los hay obligatorios y voluntarios, ¿no? Entonces, antes distinguíamos mercados obligatorios respecto a mercados voluntarios.
¿Y qué tratamos de hacer en mercados voluntarios? Bueno, pues efectivamente, que quien contamine pague voluntariamente, pero pague, y que con ese dinero se desarrollen proyectos positivos para el conjunto del planeta, ¿no? Canalizar un flujo de capital hacia la reparación del daño que se causa a través de la contaminación. Eso es lo que se pretende hacer de forma voluntaria. Y luego están los impuestos al carbono, bueno, eso va por otra vía, etcétera, y eso mueve mucho la aguja de las empresas más reticentes, porque en todos los sectores vamos a tener empresas pioneras, empresas concienciadas, empresas que frente a sus clientes y accionistas quieren contar que hacen las cosas bien y quieren contar que hacen las cosas mejor que los demás y que tienen determinadas etiquetas de comportamiento responsable, confiando en que el consumidor premie ese comportamiento, aunque a veces, inevitablemente, se tenga que repercutir en el precio de los bienes y servicios el sobrecoste de computar el carbono, cosa que para otras empresas es invisible. Es que partimos de un sistema socioeconómico que no hace bien la contabilidad de las externalidades que producen los bienes que se producen, que se generan. Entonces, como hay elementos fuera de la ecuación, parece que las externalidades son gratis, no se repercuten en el precio. Y lo que trata de corregir la lógica de los mercados de carbono es esa distorsión. Vamos a medir, podemos medir, y podemos medir para bien y para mal, bueno, qué es lo que ha costado determinado viaje, determinado producto, determinada vivienda, ¿no? Y sobre todo, sin ser cortoplacistas, es decir, que a veces pues vale la pena pagar más por algo que es más eficiente, porque luego lo vas a ahorrar en el largo plazo y sobre todo vas a evitar causar problemas, que es de lo que se trata, ¿no? Y no solo los consumidores, también los inversores, como decía antes, creo que lo están premiando más a la hora de fondear actividades. Y luego, desde el punto de vista regulatorio, pues hay excelentes noticias. Y como decíamos previamente, en Europa, la taxonomía de inversiones sostenibles. La taxonomía de inversiones sostenibles ante un mismo proyecto que cumpla un mismo propósito, dos proyectos comparados, pues va a facilitar la canalización de capital para que se ejecute el más respetuoso con el medio ambiente, y son todo muy buenas noticias. Vamos en la buena dirección, vamos despacio, también hay que reconocer que vamos despacio. La velocidad es lo que nos falla. Wow, has comentado un montón de cosas interesantes. Se me han abierto como cuatro escenarios de conversación. Uno, el primero, para mí es una transición, ¿no? O sea, hay, como decías, pioneros, gente que toma la iniciativa, son súper útiles a nivel global porque permiten aprender, pero después tienden mucho hacia la regulación, ¿no? Y, por ejemplo, en el edificio que estamos haciendo en Tomás Bretón, en Madrid, con Distrito Natural, es un edificio que es huella cero, ¿no? Se hace un edificio con estructura de madera para bajar al mínimo el carbono y el pequeño remanente que queda se compensa. Pero la regulación ya está pensando, de hecho ya está regulando, de decir, no, a partir de 2030 ya será obligatorio no solo medir, sino ir reduciendo la huella de carbono de la nueva edificación en todo el ciclo de vida del edificio. Y como la mayor parte de los edificios nuevos es en la construcción, habrá que bajar la huella de carbono en la construcción, ¿no? Es decir, hay pioneros que empiezan a caminar, pero después viene la regulación para decir, hey, ahora es obligatorio para todos, ¿no? Los pioneros, y os voy a incluir, por supuesto, a Gudea, Distrito Natural, vais marcando el camino de lo que hay que hacer. Y los pasos son los que hemos dicho antes. Medir, reducir y el remanente, si es posible, compensarlo. Además es que, claro, partimos de ese estado incierto en el que, como el carbono no se computa, no se mide, pues resulta ser gratuito, etcétera. El carbono tiene un coste, pero quien custodia carbono, por ejemplo, el promotor de una residencia que custodia carbono por sus materiales derivados de la madera, ¿por qué no puede compartir parte de las recompensas que está causando un beneficio al conjunto de la sociedad, esa custodia de carbono? Claro. El proyecto de producción maderera igualmente. El fabricante de CLT, o sea, hay una cadena de valor en torno a materiales basados en la naturaleza y unos beneficios que produce no solo por el efecto custodia y la captura directa, sino por el efecto reemplazo. Porque un metro cúbico de CLT puede almacenar y custodiar durante toda la vida del edificio, que puede ser perfectísimamente más de 50 años, aunque prudentemente se suele estimar en 50, pero ya sabemos que hay edificios con estructura de madera del siglo XVI en pie en los cascos viejos de nuestras ciudades. Bueno, pues es que no solo es el efecto custodia durante siglos probablemente, sino el efecto reemplazo, si no se hubiese hecho esto con madera,
se hubiese hecho con hormigón, con acero, con materiales cerámicos, un cerramiento, una fachada, y esto su fabricación hubiese producido unas emisiones que no han sido necesarias. Tenemos carbono capturado, custodiado, tenemos emisiones evitadas. Hay un doble efecto positivo, y en el momento que esto se cuantifique, se mida y se valore económicamente, pues hay una distribución de esos beneficios que a mí me parecerá justa y lícita y que tenemos que promover a lo largo de toda esa cadena de valor. Sí, hay varias cosas, ¿no? Claro, es que vas hablando y se van abriendo ramificaciones infinitas, ¿no? Para cuantificar el dinero para los no iniciados, digamos, hay empresas que están absorbiendo carbono. Climateworks es una mega empresa que está absorbiendo carbono, que va por su segunda factoría y que para 2050 va a absorber, bueno, en realidad, si lo pones en relación a la cantidad de coches en la vía pública es irrisorio, pero bueno, se supone que se van a desarrollar muchas plantas de absorción de carbono para mitigar el tema del carbono actual en la atmósfera, ¿no? Pero actualmente lo están absorbiendo a $1.000 la tonelada de carbono, ¿no? Y que con una mejora para 2030 llegarían a unos $300 de la tonelada de carbono, que sería una mejora sustantiva. Si eso lo repercutimos por lo que absorbe un edificio de carbono, ¿no? O lo que absorbe un bosque, en realidad, si pudiéramos restarle al presupuesto de un edificio el volumen de carbono a coste actual, estaríamos reduciendo entre un 20 y un 30% el coste de un edificio. Entonces, cuando empiezas a cuantificar, relacionar absorciones de carbono, dinero, metro cuadrado construido, es cuando la cosa empieza a tener sentido, ¿no? Y lo que hablaba de las externalidades, ¿no? Hasta ahora hay materiales, no voy a hablar de ninguna en particular porque eso es conocido la cuestión, es que no pagan las externalidades que producen al medio ambiente. Entonces, claro, es difícil si no lo pones relación euro-carbono, es muy difícil, y lo has dicho también, cuando el carbono no entra en la contabilidad, y hablando de los incentivos, es muy difícil que eso se haga masivo, ¿no? Puedes hablar de los pioneros, los early adopters, pero lo que necesitamos es que sea masivo, ¿no? Otro tema es si podemos construir las 250.000 viviendas que se necesitan en España en madera, ¿no? Ahí entraríamos en otro debate o en otro podcast. Pero tiene que ser una absorción, una adaptación o un cambio de sistema constructivo muy sustancial. Sí. Teniendo en cuenta los impactos que tiene la construcción en el medio ambiente. A lo mejor podemos hacer una pequeña intro, ¿no? También para la gente que claro, se sitúe, ¿no? Porque la gente entiende que el árbol es bueno, ¿no? Porque el árbol absorbe carbono. Pero a lo mejor no todo el mundo entiende, salvo que haya visto ya unos cuantos podcasts nuestros, por qué construir en madera talando ese árbol, obviamente en una gestión sostenible de un bosque donde se plantan nuevos, ¿por qué el talar un árbol y hacer un edificio de madera es bueno? Más allá de que evitas usar hormigón, que es muy contaminante, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué hacer el edificio en madera es positivo? Bueno, es positivo porque estás armando en un proyecto de silvicultura, de cultivo de madera, en definitiva, de cultivo de árboles que se cosechan. O sea, el lenguaje empleado en silvicultura es muy similar al de agricultura, ¿no? Entonces los árboles se cosechan igualmente y además los árboles tienen una curva de crecimiento que es mucho más acelerada en los primeros años y luego alcanza una especie de asíntota, nunca deja de crecer. A lo largo de toda su vida es un organismo que nunca deja de crecer, muy interesante, pero sí que alcanza una meseta y casi la estabilidad a partir de determinada edad, ¿no? Con lo cual, si tú armas ciclos de plantación, tala, aprovechamiento de esa madera con permanencia, porque la madera puede tener muchos propósitos, puedes hacer pulpa de papel y entonces la permanencia va a ser de días, semanas, bueno, en algunos libros mucho más, pero mobiliario, años de permanencia, o un edificio, como decíamos antes, siglos prácticamente, ¿no? La permanencia de la madera talada es muy variable, pero estás poniendo en marcha una rotación en un cultivo que aprovecha la máxima pendiente de la curva de crecimiento de las especies que empleas, con lo cual capturas, talas, hay permanencia en producto, vuelves a plantar y sigues capturando. Aquel bosque está capturando muchísimas más toneladas de CO2 netas
que un proyecto que se estabiliza, porque el bosque maduro está prácticamente en equilibrio, ¿no? Y sin No embargo... absorbe prácticamente CO2, ¿no? Un bosque maduro. Sí, muy poquito, absorbe muy poquito porque a su vez pierde, se caen ramas, se caen hojas, aumenta el carbono orgánico capturado en suelo, eso sí. Hay el riesgo de incendio también porque tiene excesiva masa. Sí, o sea, es decir, los bosques naturales, con el bosque nos hemos comportado como depredadores, igual que en el mar, ¿no? En el mar seguimos siendo cazadores. Y entonces llega la piscicultura y monta el paradigma de, bueno, vamos a ver la pesca como un recurso renovable y vamos a dejar de ser depredadores. Vamos a dejar de ser depredadores también con los bosques. Los bosques primarios y secundarios que nos quedan debemos respetarlos porque es donde se alberga la verdadera biodiversidad y bueno, tiene una serie de beneficios que aunque no capturen mucho carbono, como decías, porque es cierto que están prácticamente en equilibrio neutro, hay que preservarlos por otros motivos. Y luego tenemos las grandes máquinas de absorción de carbono y aquí hay muchas alternativas, es decir, que se puede absorber carbono de muchas formas. Incluso hay grandes máquinas en fase de investigación y desarrollo, prototipos, que son las que tú citabas, Pablo. Los Direct Air Carbon Capture and Storage son grandes aspiradores de aire que con reacciones físico-químicas, hidróxido de calcio, capturan carbono a los costes que señalabas, que es una barbaridad. Nuestro sistema socioeconómico no se puede permitir imputar un precio de $1.000 o 1.000 euros la tonelada al carbono asociado a cualquier producto y bien que consumimos, porque entonces cualquier cosa nos va a costar 100 veces más de lo que cuesta en la actualidad, desde la ropa hasta nuestros traslados, etcétera. Eso es inviable. Es verdad que tienen previsión de bajar los costes, pero estamos haciendo árboles artificiales, de verdad. Tienen sentido. Hay paradigmas más extraños como bosques, cortarlos y enterrarlos en la tierra. Hay una startup en Estados Unidos. El biochar, sí, también es otra opción. A ver, tenemos la máquina perfecta de absorción, que es el árbol, que funciona con energía fotovoltaica, o sea, la fotosíntesis, en definitiva, que es maravillosa. Y tenemos forma de prolongar la permanencia de la biomasa del árbol y los productos madereros. Y ahí volvemos a tu pregunta, Octavi. ¿Por qué es importante dejar de construir con materiales que emiten CO2 en su producción y pasar a utilizar mucha más madera y recursos renovables? ¿Por qué es un recurso renovable? Porque es un recurso que ha absorbido CO2 y necesitamos absorber CO2. Y es un recurso que es un edificio que está custodiando ese carbono capturado para que no se vuelva a liberar a la atmósfera. Y son todo necesidades que tenemos hoy en día. Y luego, sobre todo, por otros co-beneficios que habéis explicado muy bien en otros podcasts y artículos, ¿no? Sobre cuál es la sensación de vivir en un edificio de madera, cuestiones casi subjetivas, pero que son medibles en términos de felicidad, de bienestar, etcétera, ¿no? El aroma, el tacto que tiene una estancia de madera, todos lo hemos percibido cuando hemos entrado a un sitio así, que es una maravilla, ¿no? En fin, hay muchísimos motivos. Y luego, por completar el menú de posibilidades que tenemos para capturar carbono, también el sector agrícola tiene, y el ganadero, muchas posibilidades de mejora en sus procesos de producción, ¿no? Hay sectores que son grandes emisores en la producción de nuestros alimentos y que pueden hacer muchos esfuerzos de reducción. Algunos de estos proyectos entran dentro de lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, igualmente, para a veces dejar de emitir y a veces capturar activamente. Mis proyectos favoritos son los de captura activa, porque dejar de emitir lo tenemos que hacer sí o sí. Tenemos que dejar de emitir, pero a su vez tenemos que reducir de las 420 partes por millón de concentración de CO2 que tenemos en la atmósfera, y eso solo lo logran el segundo tipo de proyectos, los de absorción activa. Claro. Has comentado también antes todo el tema del apetito inversor, ¿no? ¿Por dónde crees que viene este apetito? ¿Por el hecho de que el inversor quiere cada vez, ¿no? Por su corazoncito quiere invertir en proyectos que le hagan sentir bien también con su inversión? ¿O porque también le ven una oportunidad clara de rentabilidad asociada a que hay una necesidad global de ir en una dirección, que viene una regulación empujando y que es la primera vez que puedes prever un poquito hacia dónde van las cosas, ¿no? Exacto, es decir, yo creo que el contexto y las circunstancias van a premiar en el medio plazo a quienes antes hayan hecho su transformación. Esto va a ser una transformación transversal a todos los sectores económicos. Y comentábamos, hay pioneros y hay gente rezagada. Pues la gente rezagada lo va a pasar mal.
Lo va a pasar mal cuando lo que hoy es voluntario pasado mañana sea obligatorio. Porque no van a estar preparados y van a hacer su transformación tarde, mal y a medias. Y no por convicción, sino por necesidad. Entonces, mejor hacer las cosas por convicción, poniendo recursos poco a poco, progresivamente. Hay un plazo, hay unos plazos en todo esto que está sucediendo, pero hay una meta clara de neutralidad en 2050 y es que no queda tanto tiempo. Los que ya tenemos una edad vemos que estamos tocando con los dedos de la mano esos hitos a 2030, a 2050 y... Hay hitos más cercanos, ¿no? 2026 empieza a aplicar en el código técnico y lo que decías antes, ¿no? Lo que no se mide no se puede contar, se puede estimar. Y a eso va la normativa. Va a medir primero para luego evaluar, para seguramente luego, de alguna manera, premiar o castigar, digamos, a quien contamine más. Exacto. La buena noticia es que la tecnología nos acompaña en la transformación. La tecnología nos otorga herramientas para sensorizar, para medir, para cuantificar con rigor, estándares homogéneos para que una misma medición hecha por dos individuos diferentes, dos técnicos, no dé unos resultados muy dispares, ¿no? Entonces, todo esto se está creando poco a poco y bueno, pues vamos contribuyendo a ello. Y lo mismo para monitorizar el crecimiento de los bosques, cuánto carbono se está capturando, optimizar costes. Hay mucha disparidad. Hablábamos de 1.000 euros tonelada en estos grandes aspiradores de CO2 de la atmósfera, que además necesitan unos insumos químicos que han emitido en su producción. Ojo, que es que hay que mirar las cosas en su conjunto. A mí me parece muy paradójico. Y luego pues tenemos proyectos basados en la naturaleza muy diversos, muy distintos. Podemos plantar especies nativas a costa de reducir las capturas en los primeros años porque tienen un crecimiento quizá un poco más lento y por tanto estaremos consumiendo más suelo. El suelo es un recurso limitado para la producción de alimentos. Cada vez somos más millones de personas en el planeta. Vamos hacia los 8.000 millones y además las dietas se van haciendo más cárnicas en determinados países que antes no se lo podían permitir. Eso lleva asociadas unas mayores emisiones en la producción de alimento y también una competencia por la tierra, que es donde se desarrollan los proyectos forestales. Y luego están especies de rápido crecimiento que en algunos casos pueden ser exóticas, pero que en cuanto a rendimiento de captura de carbono, donde un proyecto de nativas está capturando carbono a un coste de 60, 80 dólares tonelada de CO2 absorbido, pues un proyecto con especies de rápido crecimiento puede reducir eso hasta los 15, 20 dólares la tonelada. A nivel de precios tenemos, como hemos dicho, a dos escalones, habría en medio, ¿no? Hay la captura activa de carbono, que es tremendamente caro, hemos hablado de 1.000 dólares la tonelada. Tenemos el mercado voluntario, donde tenemos proyectos, según dices, de 15, 20, ¿no?, dólares la tonelada, y en medio hay el mercado regulado, ¿no? Sí, bueno, básicamente tenemos los tipos de proyectos independientemente, bueno, sobre todo hablando de mercado voluntario, ¿no? Porque el mercado regulado se basa en esa limitación a las emisiones y entonces quien puede comerciar es quien no ha agotado su cuota. La cuota asignada, sus derechos de emisión se los puede dar a quien haya sobrepasado su cuota. Y eso funciona dentro de países, dentro de sectores, etcétera. Y luego tenemos los mercados voluntarios para alcanzar la neutralidad y los tipos de créditos de carbono en esos mercados voluntarios pueden ser de emisiones evitadas. Yo tengo un bosque y lo convierto en una reserva privada. Yo tengo un bosque y tengo derecho de tala sobre ese bosque. Y con tal de no ejecutar ese derecho de tala, transformo las emisiones que produciría la tala del bosque, las transformo en créditos de carbono y los coloco en mercado. Esos créditos que son de emisiones evitadas cotizan, son proyectos Red Plus, se llaman, cotizan hoy en día muy bajito. Estamos hablando de en torno a 4, 5 dólares la tonelada de CO2 que es evitado emitir en la atmósfera. Y luego están los de absorción activa mediante soluciones tecnológicas, prototipos, proyectos de I+D, con un coste altísimo, lo que decíamos antes. Y luego tenemos los proyectos forestales que a su vez pueden ser de distintos tipos. Los basados en especies nativas tendrán una captura más lenta al principio del proyecto y van a necesitar más tierra, y al necesitar más tierra, que es uno de los mayores insumos de este tipo de proyectos, pues tienen un coste más elevado de captura por tonelada, lo que decíamos, en torno a 60, 80 euros o dólares tonelada
capturada, y luego los proyectos basados en especies de rápido crecimiento y con aprovechamiento forestal y con ciclos de tala, porque los proyectos hechos con especies nativas generalmente son proyectos de restauración sin tala. Y entonces vas a crear un nuevo bosque que va a alcanzar su meseta de capturas y que va a proveer otros cobeneficios, pero ya no va a capturar tanto, ¿no? Mientras los proyectos de ciclos de tala con especies de rápido crecimiento, pues son los que logran reducir los costes de captura a ese entorno de 15-20 euros tonelada capturada. Un economista, ¿no?, diría, no lo entiendo, ¿no? Es decir, si es un mercado voluntario y yo lo que me interesa es capturar el carbono, si hay precios distintos, todo el mundo compraría el barato. Hay otras características o otras virtudes asociadas a diferentes tipos de proyecto que también entran en la ecuación para que tenga sentido coger a lo mejor una compensación más cara que otra, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos? Cierto. Antes decíamos que nuestra urgencia es luchar contra el calentamiento global y que por eso la primera medición de impacto ambiental en las empresas pues suele ser la medición, las métricas de CO2 emitido, etcétera, ¿no? Tenemos mucho el foco puesto en el CO2 emitido o embebido en los productos, etcétera, pero hay otros impactos. Entonces, teniendo una visión más holística, 360 grados, de cuáles son esos otros impactos en la salud humana, en la calidad del aire, de las aguas, etcétera, surgen lo que denominamos los cobeneficios de los proyectos forestales para generación de créditos de carbono, ¿no? Y esos cobeneficios son también de carácter social, creación de empleo. Bueno, apuntamos a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿eh? Y entonces, de forma periférica a los proyectos surgen iniciativas sobre el presupuesto de ese proyecto que destina medios para mejorar la salud, mejorar la educación, generar empleo en el entorno, reducir las desigualdades, etcétera. Entonces, esos cobeneficios asociados a los proyectos le dan un valor añadido al crédito. Y los clientes de estos créditos pues pueden buscar simplemente compensar su huella de CO2 o pueden buscar, además de compensar su huella de CO2, dentro de la lógica ESG, ¿no?, tener un impacto positivo en otras dimensiones. Y al final explicar, ¿no?, a tus clientes, a tus inversores, etcétera, de no solo estoy compensando la huella de carbono, sino que estoy ayudando a una comunidad en problemas o estoy ayudando en otros elementos, ¿no? Con lo cual montas toda una campaña de comunicación también de todas esas repercusiones positivas de tu actividad, ¿no? Y todo esto es un proceso auditado y es un proceso donde viene un auditor a dar fe de que está teniendo lugar, de que está sucediendo, de que esos KPIs de impacto positivo de verdad han tenido lugar en la comunidad. Habla con los interlocutores locales para ver cuál es su percepción de la iniciativa, del proyecto. O sea que son procesos verificados, auditados y muy rigurosos. Y también un poco procelosos, tengo que decir. A mí me gustaría que los tiempos fuesen más ágiles. Hay una serie de estándares que son los que generan los créditos de carbono. A nivel internacional, el más fuerte pues puede ser Verra, es el más reconocido, etcétera. Hay muchos otros. Ahí está el sello de la Oficina Española de Cambio Climático en España, que es donde el Grupo Zubi tiene registrada su huella y donde compensa a través de su propio bosque. Es importante darle esa credibilidad, porque claro, si no, cualquiera se viste, ¿sabes? Se hace ver qué tal y entonces ya pierdes el incentivo hacia los proyectos realmente de impacto positivo, ¿no? Entonces, aunque parezca a lo mejor un poquito de burocracia, de control, pero es importante darle una credibilidad total al proceso. Sí, la burocracia, el control y los tiempos prolongados se suelen solventar a través de tecnología, ¿no? Y de análisis de datos y de monitoreo remotos, en fin. Digamos que los sellos que generan los créditos todavía están en su propio proceso de transformación digital. Y es ahí donde vemos un pequeño cuello de botella ahora mismo en el impulso de ese tipo de proyectos. Pero me consta que están trabajando para resolverlo. A nosotros siempre nos dio calorcito en el corazón, ¿no? El tema del círculo virtuoso de la madera y la transformación de zonas despobladas en zonas de aprovechamiento, ¿no? Esta cosa, la parte social, independientemente de la cuestión ambiental, ¿no? La parte social de poder establecer, generar puestos de trabajo en las propias zonas donde se genera el bosque, que coincide con las zonas de la España vaciada, en el caso de España. Y eso también el impacto de tener en cuenta, y fíjate que estamos hablando todo siempre que es una cuestión holística, porque cuando tiras, ¿no?, de un lado sale en otro. Evidentemente hay que pensarlo de una manera integral, como hablabas de bosques naturales versus especies
foráneas, siempre hay que verlo de una manera integral. Y el tema de la cadena de valor de la madera y llegar hasta el bosque y poder generar valor en el bosque es algo que siempre nos interesó como visión, ¿no? Entendiendo que independientemente de aprovechar la madera, capturar carbono, tener ese beneficio medioambiental, poder generar ese beneficio social trabajando con fábricas descentralizadas o con proveedores descentralizados, ¿no? En un sistema muy diferente de las grandes empresas actuales o quizás más del siglo XX, de tenerlo todo in-house, ¿no? De tenerlo todo en un solo lugar y todo cercano a las grandes capitales. Y eso para nosotros es un valor agregado muy importante. Sí, sin duda, y sobre todo, por supuesto, estás creando empleo en el propio cultivo, en los proyectos silvícolas de generación de madera, pero también en la producción y transformación de esa madera en productos derivados de la madera para construcción, ¿no? Que está reindustrializando zonas próximas Además, es que logísticamente y desde el punto de vista de cadena de valor y de emisiones del propio ciclo de vida de material de construcción es lo más lógico. No transportar los rollos de madera en bruto hasta un lugar donde se procesan, sino ya fabricar cerca del lugar de producción. Para lo que transportas es pues ya el panel de CLT, etcétera. Estás transportando mucha menos masa una vez quitados los desperdicios, etcétera, y estás optimizando toda la logística y toda la lógica, y estás creando pues una actividad muy interesante, muy innovadora, que demanda mano de obra cualificada en zonas que bueno, pues esto es algo nuevo. Yo cuando empecé a estudiar mi carrera, pues soy pre-Kyoto, entonces que no se hablaba de nada de esto, no existían ni los mercados de carbono y nadie me podía decir que yo me estaría dedicando hoy en día a este tipo de cuestiones. Bueno, pues chavales jóvenes que no sepan qué hacer hoy en día, etcétera, yo creo que si se forman en el procesamiento de la madera y en su transformación y aplicación en obras de edificación, creo que puede tener mucho recorrido, es muy interesante. Y además es que falta conocimiento, como en todo sector nuevo. No hay una gran tradición, hay tradición de cultivo de madera desde hace muchísimo tiempo, pero en la lógica de los mercados de carbono, en la lógica de la construcción con madera, bueno, pues son sectores relativamente nuevos que demandan conocimiento. Completamente. Muy buen mensaje. Pablo, nos estamos quedando sin tiempo. Lanza si quieres un último tema rápido y con esto ya acabaremos. Al hilo de la formación, ¿no? Es decir, cómo tienen que actuar y de esa manera integral que hay que atacar los problemas. Ayer escuchaba un podcast de madera del clúster de la edificación y hablaba una ingeniera que decía que ha tenido, y tú lo habrás sufrido en tus propias carnes o en tu propio cerebro, una materia que se llamaba hormigón, pero apenas una mención a lo que es madera, ¿no? Que era una clase que a mí me pasó más o menos lo mismo, ¿no? No, en mi carrera, además, yo estuve, al estudiar ingeniería civil, la madera estaba desaparecida, absolutamente. Teníamos estructuras metálicas, teníamos hormigón, teníamos materiales en general, pero no teníamos madera, porque más allá de para determinados encofrados, cimbras, etcétera, pues es que estaba bastante en desuso. Y esos eran usos efímeros de la madera, no permanentes, ¿no? Lo interesante es integrarlo en elementos estructurales y que quede ahí. Eso es. Muy bien, pues Juan, yo al menos he disfrutado muchísimo esta entrevista, he aprendido, como siempre contigo. Lánzanos algún mensaje final que se haya quedado en el tintero o que quieras hacer recapitulación para que quede. Pues os agradezco la invitación y para mí ha sido también un verdadero placer volver a hablar con vosotros, compañeros. Como mensaje, casi un mensaje particular, individual, ¿no? Estamos afrontando una transformación que nos va a afectar a todos y que tenemos que concienciarnos para que cuando nos toque también como consumidores, si podemos pagar un poquito más por elementos, productos, bienes, etcétera, que tienen un menor impacto, hagámoslo. Es decir, esto viene con determinados pequeños sacrificios. Creo que es una falacia fiarlo todo a la innovación tecnológica. Hay cierto tecnooptimismo, ¿no? La tecnología nos salvará del gran problema que tenemos por delante. La tecnología sin cambios comportamentales, en algunos casos profundos, ¿no? La hipermovilidad es necesaria, te da más calidad de vida la hipermovilidad. Lo efímero, la fast fashion, los productos y servicios que consumimos, fijémonos en las etiquetas,
compremos productos cuyos fabricantes aseguren ser neutros en carbono de forma rigurosa porque han sido rigurosos en su medición y en sus esfuerzos de compensación, de mitigación, etcétera. Premiemos esto como consumidores porque estaremos aportando un granito de arena a la hora de cambiar toda nuestra sociedad y de cómo distribuimos la propiedad en este planeta, la prosperidad y cuantificamos las externalidades dentro del precio de las cosas. Creo que esa es nuestra aportación individual. Sí. Yo voy a decir una última reflexión al hilo de lo que dice Juan, citando a un buen amigo de Julen Santiesteban, que también en una conferencia que dice, ser vegano está muy bien, pero ser mejor arquitecto, utilizar los materiales correctos es lo que realmente impacta, ¿no? Hay una acción que es individual y está muy bien para la toma de conciencia, pero realmente donde impactamos es en nuestra labor profesional, ¿no? Entonces, creo que iniciar el camino por motivaciones personales, como fue mi caso, en mi caso empecé por motivaciones personales más que por profesionales, hace que eso vaya escalando y haya que vamos aprendiendo y vamos trasladando ese mensaje hasta que transformarlo en la actividad profesional. Donde lo que realmente cambian las cosas es la transformación profesional, es la actividad y la cooperación público-privada. Y bueno, y realmente la clave de esto está, como siempre elige Octavio, los incentivos, ¿no? Que es donde la cuestión va a ser determinante. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. He disfrutado un montón y espero que nos veamos en persona pronto, Juan. Claro que sí, lo organizamos. Un abrazo a ambos. Que tengan un abrazo. Adiós. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.